Dios los bendiga. Sean bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. En esta tarde los invito a estar abriendo sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Quiero compartir con ustedes el versículo 27. Que lo que vamos a leer ahora son palabras que Jesús les dijo a los apóstoles. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo se la doy a ustedes, como la da el mundo. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Amén. Todos sabemos que si bien hay personas que a veces o lugares que nos pueden transmitir paz, nada se compara con esa paz que nos da Jesús, porque es única. Si bien hay personas que por la fe que tienen, al ser luz podemos reflejar, ¿verdad?, parte de todo lo que nos enseñó Jesús, pero esa paz que nos da Jesús es única. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos buscarla cada día, podamos buscar de su presencia, ¿sí? Si ustedes después en sus casas, por ejemplo, gustan leer el capítulo completo, van a ver que ahí también se encuentra la promesa del Espíritu Santo que le dio Jesús a los discípulos. Y son promesas que siguen vigentes y que son vigentes para nosotros también. Si nosotros lo buscamos, Él nos va a dar su paz. Entonces hoy te invito a que en esta reunión que trates de buscar su paz en todo momento, que cuando estemos adorando, que te concentres, que trates de buscar la presencia de Dios, que cuando estemos alabando, que con gozo alabes su nombre. Porque esa paz siempre la podemos tener. El hecho de ser cristianos no quiere decir que no vayamos a tener problemas. Yo no sé qué situación estás pasando en tu vida. Tal vez tengas algún problema de salud, algún problema con tu familia, con tus vecinos, en el trabajo, algún problema económico. Pero qué bueno es saber que si buscamos su presencia, la vamos a encontrar y que vamos a tener esa paz. No quiere decir que no vayamos a tener dificultades, sino que Él nos va a dar la paz y la fuerza para poder seguir adelante de la forma en que Él lo haría. Amén. Les invito ahora a estar poniéndose de pie y a cerrar sus ojos para estar orando. A los que están en su casa también, a que estén en una actitud de oración. Señor, Padre amado, tú Dios Todopoderoso, exaltamos tu nombre, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos des esa paz que tu Hijo, Señor, nos prometió. Que tú estés haciendo que tu presencia, Señor, se sienta en este lugar, Señor. Adoraciones, Señor, que en cada canción, que se sienta tu presencia, Señor. Que en el momento del estudio bíblico, Señor, que tú también estés presente, Señor. Que siempre estés con nosotros, Señor, que no nos abandones, Señor. Te queremos pedir que bendigas cada una de nuestras vidas, Señor, y que nos des esa paz para poder seguir adelante, Señor, de la forma en que tú quieres que lo hagamos, Señor. Y te agradecemos, Señor, por traernos hasta tu casa, Señor, por cada persona, Señor, que está viendo esta transmisión, Señor, y por cada cosa que tú haces en nuestras vidas, Señor, porque aun cuando nosotros, Señor, pensamos que son cosas malas, sabemos que todo lo que tú haces, Señor, obra para bien, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Papá, papá. Escucho tu corazón,
Cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Y tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, amaste primero con amor verdadero. Oh, oh, oh. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Y tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan amado por ti. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Y tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti.
hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Los hijos cantan al Padre. Bendecile con tus palmas, porque ese Dios habita aquí en este lugar. Su Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Oh, gracias, Señor. Te alabamos, papá. Te bendecimos, Señor. Damos gloria a tu nombre. En este día, en este Shabbat que está comenzando, Señor. Gloria al Rey. Tome asiento, amados. Y vamos entonces a compartir el estudio de esta tarde. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Amén. Que Dios bendiga a los que están allí del otro lado mirando este video y a los valientes que con tanto frío en el día de hoy vinieron a participar de la reunión. Esto es importante también, que los hermanos estén juntos y en armonía, dice la Escritura, ¿no? Yo creo que estamos en armonía acá, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Qué bueno es venir a la casa del Señor para adorarle, para cantarle como lo estábamos haciendo y también para aprender de sus cosas, para aprender de su palabra, porque lo importante es que estemos caminando en su palabra, caminando bajo su guía. Hablaba mi esposa justamente de que en este lugar si habita el Señor, habita a través de la presencia del Espíritu Santo. Y qué bueno que el Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Pero ¿cómo lo hace? Sino a través de su palabra. Entonces venimos a aprender, venimos a edificar nuestras almas, a corregir las cosas que hay que corregir y también a poner en práctica cosas que no hemos puesto todavía en práctica. Y esto es lo importante, que siempre en el Señor hay cosas que aprender, siempre en el Señor hay cosas que vivir nuevas. En el Señor es una aventura cada día. Yo no sé si usted está viviendo tomado bien fuerte de la mano del Señor, viviendo una aventura cada día o vive sus propias experiencias. Yo le animo de todo corazón a que empiece a vivir las aventuras del Señor y no sus propias experiencias, porque cuando vivimos nuestras propias experiencias es como que siempre estamos golpeándonos y no encontramos muchas veces la salida. Más cuando caminamos con el Señor, cuando caminamos con el Eterno tomado en nuestra mano, aleluya, vamos de victoria en victoria. Mire, hermano, hoy quiero seguir con el estudio que comenzamos el viernes pasado sobre la oración. Yo creo que quedaron muchas cosas por decir, muchas cosas quizás por preguntar, y entonces me gustaría dar un poquito más en cuanto a esto de la oración, un poquito más de herramientas para que usted pueda tenerlas al momento de orar o también para el momento de enseñar.
a veces no es solamente lo que nosotros aprendemos, sino lo que también tenemos que dar. ¿Amén? O sea que todo lo que aprendemos lo tenemos que volcar también, tenemos que enseñarlo. La Biblia dice que lo que recibimos de gracia, o sea de regalo, así de esa misma manera debemos darlo. ¿Amén? Gloria al Señor. Y para refrescar un poquito, el viernes pasado que hablamos de la oración, hablamos de unas siglas, las siglas RAPA, ¿sí? Que significa, o sea, que si lo leemos así dice rapa, pero en realidad eran siglas que significaban: la R, reconocer a Dios; la A, alabar a Dios; la P es pedir a Dios; y la A es agradecer a Dios, rapa. Y lo vimos a través del Evangelio de Lucas, capítulo 11, donde vimos allí la oración que muchos suelen decirle del Padre Nuestro, ¿verdad? Y lo vimos allí. Quiero darles un pantallazo así para volver al tema, para ponernos en sintonía, y algunos que no pudieron estar el viernes, no se pudieron conectar tampoco, lo puedan agarrar el hilo de la oración a dónde vamos. Y lo importante de esto era que los discípulos le preguntaron al Señor en Lucas 11 diciendo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les enseñó, y Yeshua les enseñó a orar como se debería orar, y dio un ejemplo. O sea, no les dijo: ustedes tienen que hacer esto así, sino que les dio un ejemplo de oración para poder seguir. No era una oración que se tenía que repetir, sino que era una oración base para que cada uno pudiera expresarse y saber a quién orar y cómo orar y cuáles cosas tiene que incluir la oración. Y por eso dijimos rapa, porque lo primero que hay en esta oración es el reconocimiento que hay un Dios todopoderoso, ¿sí? Reconocer ese reconocimiento. Nosotros cuando llegamos al Padre, llegamos reconociendo que Él está, que Él es real, que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces de esa manera llegamos. Después la segunda era la alabanza, alabarlo a Él, alabarlo por su grandeza. Alabarlo no por las cosas que nos da, sino alabarlo por lo que Él es. ¿Amén? No por lo que nos da, sino por lo que Él es. ¿Podemos decir esto? No por lo que nos da, sino por lo que Él es. Gloria a Dios. Lo dijo con muchas ganas de seguir diciendo cosas. Porque como está medio así aplacado, no sé si es el frío que no lo deja hablar mucho, el barbijo, hay muchos que están con barbijo, entonces bueno, se complica un poco hablar. Pero usted no tema de decir ni declarar palabra de Dios. Cuando usted está declarando, no solo usted está hablando, sino que el infierno mismo que puede estar alrededor suyo, acá espero que no en la iglesia, pero bueno, está escuchando, ¿sí? Está escuchando su declaración, está escuchando lo que no le gusta escuchar al infierno, que nosotros hablemos cosas del Señor. ¿Amén? Entonces usted cuando hable claro, hable preciso, declárelo con certeza, con fe, y esto le va a dar victorias en muchas áreas de su vida. Luego está la parte de pedir, claro, porque Dios nos dice que debemos pedir y se os dará. Eso es lo que Dios nos dice, ¿no? Y entonces reconocemos que necesitamos cosas y Jesús les enseñó a los discípulos que debían pedir también, ¿no? Allí dice: danos el pan de cada día, en el Padre Nuestro. Entonces estábamos pidiendo y nosotros tenemos que poner nuestras peticiones allí delante de Dios. Las peticiones no tienen que ir adelante de todo, como lo explicábamos la vez pasada. Llegamos al Señor: Padre, necesito, dame esto. O sea, no es así, sino que realmente primero tenemos que reconocer, luego tenemos que alabarle por lo que Él es, y luego entonces viene el periodo donde podemos pedir. Y luego le agregamos algo más a la oración del Padre Nuestro, no porque la oración del Padre Nuestro no esté completa, sino porque hay algo más que nosotros tenemos que tener siempre a flor de piel y a flor de labios para poder declarar, que es el agradecimiento a Dios. Agradecerle por lo que Él es y agradecerle por lo que Él hace, porque también Él hizo cosas sobre nuestras vidas. Amén. Siempre. Entonces, estar agradecidos. Y dice la Escritura que debemos darle gracias en todo, ¿verdad? O sea que en los momentos buenos damos gracias, y en los momentos malos damos gracias, claro que sí, también damos gracias, porque sabemos que Dios todo lo que hace, lo hace para bien. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Después hablamos de varios versículos bíblicos, dimos ejemplo de todo eso, pero eso para introducir
en la parte 2 de este estudio que es muy importante. La Biblia revela muchos tipos de oraciones y emplea una variedad de palabras para describir esta práctica de la oración, ¿no? ¿Por qué? Porque debe ser una práctica en nuestras vidas. La oración tiene que ser diaria, ¿verdad? ¿Que sí? O oro cuando vengo a la iglesia, como en la historia. Porque muchas veces nos enseña esto. Y ahora vamos a ver la diferencia que tenemos. A mí me gustaría que vamos a hablar de algunos tipos de oraciones también que hay. Pero después les voy a hacer una referencia, por ejemplo, comparando con otras religiones monoteístas como el islamismo y el judaísmo. Entonces vamos a ver un poquito cómo oran en el Islam y cómo oran los judíos, comparándonos quizás con la iglesia cristiana, ¿verdad? Es importante saber cómo los demás oran también, ¿verdad? Porque nosotros, creo yo, que tenemos que aprender también que no somos los únicos en la tierra y que si podemos aprender algo, ¿sí?, lo tenemos que aprender y asimilar. Y todo lo que les voy a hablar se van a asombrar un poquito y también va a ser digno de imitar algunas cosas, ¿sí? No porque usted vaya al Islam ni vaya a ser judío, nada que ver. Pero hay cosas que están en la Escritura y que ellos respetan más que nosotros. Así que tenemos que abrir nuestros oídos a una verdad y abrir nuestro corazón para ponerla en práctica. Pero vamos primero a lo que dice, vamos a ver la oración de fe. Nosotros hablamos un poquito de la oración de fe, recuerdan, en Santiago 5:15, que dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Amén? Amén. Así que si usted quiere seguir anotando, ese versículo es fundamental, porque nos habla de un tipo de oración muy especial, que es la oración de fe. Cuando hablamos de oración de fe, quiere decir que es una oración sin dudas, porque la duda es contraria a la fe todo lo cree, amén. O sea que es una fe verdadera, no tengo dudas que Dios lo puede hacer. Entonces yo de esa manera oro para la salvación y sanidad de una persona que está enferma. Yo no puedo orar si no tengo fe sobre un enfermo, porque el resultado seguramente no va a ser bueno, ¿sí? La oración de fe dice que salvará al enfermo, no la oración con dudas, no la oración de un cristiano, no la oración de un sacerdote, no la oración de nadie, sino la oración de fe. ¿Amén? Esto hay que tenerlo en cuenta. Téngalo en cuenta, hermano. La oración que no hablamos y que dijimos algo es la oración de común acuerdo, ¿sí? También conocido como oración, en algunos sectores, oración corporativa. O sea que, fíjense ustedes en Hechos 1:14, aparece un relato cuando dice: todos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿sí? Cómo estaban orando unánimes, con el mismo ánimo, unánimes, con el mismo fervor, con el mismo corazón, estaban juntos. ¿Se acuerdan que ahí en el aposento alto? ¿Sí? Recuerden, es muy común esto, este libro de los Hechos, en el capítulo 1 y 2 vemos todo el derramar del Espíritu Santo, pero ¿qué estaban haciendo? Estaban perseverando y como estaban juntos, ¿sí? Unánimes, con el mismo sentir y con una misma, creo yo, con una misma oración en conjunto. Hay muchas formas de orar corporativamente, pero la palabra de Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, ¿verdad que sí? Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, te dice, el Dios de los cielos, Él le escuchará y contestará, ¿no? O sea que hay algo, hay un secreto en todo esto, cuando las personas se ponen de acuerdo. Debe ser que la iglesia no avanza mucho porque no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Muchas cosas. ¿Es verdad o no es verdad, no? Cada uno tira del carro para un lado. La vez pasada el lunes pasado estábamos justamente reunidos con los pastores en la pastoral aquí de Paysandú y estábamos charlando de un montón de cosas y para ponerse de acuerdo es muy difícil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proyectar? Y hay algunos que según el don que tienen, el don predominante que tienen, dicen, bueno, tenemos que hacer evangelismo, porque tiene un don de evangelista. Y el otro decía, no, tenemos que orar primero, porque si no oramos y ayunamos, y la persona que tiene ese don de intercesión y ese ministerio, ¿no?
de estar orando, intercediendo, y había otros que decían, tenemos que hacer, ya no tenemos que orar tanto ni nada, porque Dios dice también, ¿no? ¿Por qué clamas a mí? Toma lo que te he dado y abre el mar, ¿no? A veces hay tiempos para todas las cosas, pero cada uno según el don que Dios le había dado era como que empujaba para ese lado. Y es difícil ponerse de acuerdo, porque decimos, a mí me gustaría, mismo en un matrimonio, ¿no? A mí me gustaría tener 5 hijos y cuando proyecto un matrimonio, su familia, ¿no? Y del otro lado dicen, no, con uno basta y sobra, ¿no? Amén, dicen algunos aquí en la iglesia, ¿no? Pero bueno, a veces es difícil ponerse de acuerdo en pequeñas cosas, cuanto más si son para las cosas del reino. Conocí una familia pastoral hace muchísimos años en otra ciudad, allí en Buenos Aires, que él oraba para tener una camioneta, un auto, no sé qué era, para llevar a la gente a su casa después de la reunión y todo lo demás, y la esposa oraba en contra de él, que no pudiera tener una camioneta, que no pudiera tener un auto, porque no quería llevar a la gente a la casa, ¿no? No quería que el esposo tuviera un auto. Bueno, seguramente Dios no iba a contestar esa oración. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo. Esto es importante, muy importante, cuando la iglesia se pone de acuerdo en algo y se proyecta allí, ¿no? Lo pone ahí como un objetivo y se empieza a orar y empieza a orar y empieza a batallar sobre eso y no se va por las ramas, ¿no? Porque nosotros solemos irnos mucho por las ramas cuando oramos y ser efectivos con nuestra oración y decirle a nuestro Padre Celestial justamente lo que necesitamos y con detalles. Es importante, es muy importante, porque de última le vamos a decir, Padre, esto es lo que queremos, pero hágase tu voluntad. Siempre está eso mediando en nuestras vidas, ¿no? Porque a veces pedimos y Dios tiene algo mejor, pero en realidad tenemos, para ponernos de acuerdo en algo específico, tenemos que dar detalles. Luego tenemos la oración que ya la hablamos, de súplica o petición. Bueno, Filipenses 4:6 enseña, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo ruego, en toda súplica, con acción de gracias, ¿no? Que es tremendo. Por eso, luego viene la oración con acción de gracias. Y dice que tenemos que dar gracias o gratitud a Dios siempre. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Yo creo que tanto las peticiones como la acción de gracias va todo muy junto, porque nosotros cuando pedimos y pedimos con fe, ya tenemos que estar agradecidos a Dios, ¿no? Porque sabemos que lo vamos a recibir. Por lo menos el que ora con fe está confiado y entonces dice, gracias Señor. ¿Por qué? Porque lo que pedí no lo veo, pero sé que tú tienes eso para mí, o mejor. Amén. Eso es orar con fe. Y orar sin fe, ¿cómo sería? Bueno, papá, qué sé yo. Yo quiero, si quieres, si puedes, y no sé, y por ahí sí, pero yo no sé si me lo merezco. Y bueno, empezamos a dar tantas vueltas que el Señor dice, bueno, está bien, después te lo doy. En algún momento te lo daré, no sé, cuando tengas un poquito más de fe. Es tan bueno nuestro Dios que aún muchas veces sabe que tenemos necesidad de todas las cosas y Él nos suple a pesar de nuestra fe, pero la oración de fe tiene poder, hermano. La oración de fe tiene poder. Así que siempre con acción de gracias. Tenemos que ser agradecidos a nuestro Papá Celestial. Aleluya. La oración de adoración, bueno, vimos un poquito la vez pasada también. Aquí hay una oración de consagración. Mire usted, hay una oración de consagración. ¿Y por qué consagración? Porque esta sí no estamos pidiendo, o sea, sino que estamos entregando nuestras vidas a su voluntad, ¿no? Ahí tenemos justamente, antes de la crucifixión, Yeshua, ¿no? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39 habla de esto, ¿no? No como yo lo quiero. Porque a veces sabemos que tenemos que hacer cosas, que Dios nos manda a hacer cosas. A veces sabemos, no tenemos que
que ser grandes sabios bíblicos ni teólogos para darnos cuenta de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y muchas veces no queremos hacerlo. Pero qué bueno es someterse a la voluntad de Dios y reconocer que dependemos de Él y que la voluntad de Él va a ser siempre mejor que la nuestra. Que a pesar de que tengamos que pasar por momentos difíciles, porque todos vamos a tener que pasar por momentos difíciles, usted me dice, yo ya pasé, no, y vas a seguir pasando, es una buena noticia. Pero Dios nos va a llevar a lugares mejores. Gloria a Dios. Sin examen no podemos pasar, ¿sí? Usted quiere pasar, los chicos quieren pasar de nivel del liceo, quieren pasar los exámenes, los parciales, como se llamen, ¿sí? ¿No? Los finales, y quiere pasar, quiere exonerar, como dicen, ¿no? Usted tiene que dar un examen, ¿sí? En el momento anterior al examen a usted se le hace un nudo en el estómago, le duele todo, la cabeza, aunque usted haya estudiado mucho, llega el momento del examen y pareciera que todo se le borra, que se olvidó de todo y dice, y ahora no me acuerdo de nada, no, el momento de nervios, de tensión. Pero usted cuando da el examen y pasa, aleluya, va a un nivel superior, amén, gloria a Dios. Y así es en el Señor con cada prueba que Dios nos pone. A veces nos falta el dinero, a ver cómo te las arreglas sin dinero, a ver si vas a pecar por ahí, a mentir, a blasfemar, a robar, a hurtar, y vas a hacer cosas con tal de conseguir el dinero, o vas a confiar en mí que yo soy el proveedor. Entonces ahí vienen las pruebas, a ver hasta cuándo soportamos, hasta dónde somos capaces de resistir. A veces no es el dinero, a veces es con la salud. Dice, ¿cómo puede ser que me agarró tal cosa, tal otra? Y a ver dónde está tu fe, hasta dónde vas a resistir, hasta dónde vas a pasar la prueba. Porque si no pasas la prueba, vas a vivir penando. Vas a vivir de prueba en prueba hasta que lo superes. Vas a tener que reincidir en el examen, ¿no? Es preferible consagrarse, ¿no? Esa oración de consagración. Yo me quiero consagrar. Entonces, como me consagro, bajo mi voluntad y la pongo a la voluntad de Dios. Amén. A disposición del Eterno. Gloria a Dios. Esto es importante. Luego está la oración de intercesión. Hay mucha gente que dice, yo tengo un ministerio de intercesión. Gloria a Dios. Es un ministerio, como puede haber otros. Se le puso nombre de ministerio, pero ministerio en realidad es servicio. Significa servicio. Por eso nosotros denominamos al ministerio Vida Abundante. Es un servicio para dar abundancia a la gente, según Juan 10:10, que dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, el ministerio es servicio. O sea que debemos servir, como Jesús allí le lavaba los pies a los discípulos, así nosotros debemos servirnos los unos a los otros y todos juntos servir a nuestro Padre Celestial. Entonces, el ministerio de la intercesión viene primero con una oración de intercesión. Oración de intercesión podemos hacer todos y debemos hacer todos, ¿no? Primera de Timoteo 2:1, usted puede anotar, Primera de Timoteo 2:1. Aquí el apóstol Pablo le escribe una carta, la primera carta que le escribe a su discípulo Timoteo, y nos dice que intercedamos por todos los hombres. Allí usted puede leer y le va a decir que intercede por todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Orar por los hombres es dejar de orar por uno mismo, es de dejar la vista egoísta y empezar a mirar la necesidad de tu prójimo. Eso no es así. Jesús sirve como nuestro ejemplo en este área. Él en Juan 17, ahí está haciendo una oración al Padre. Juan 17 me acuerdo, ¿no? Que sean uno, ¿se acuerdan? La oración en el 17, 20, 21. Dice, Jesús está orando a favor de los discípulos. Él no está orando por él, ya no está pidiendo que le pase esta copa, sino que en Juan 17 está diciendo, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Guárdalos del mal, no los saques de la tierra, pero guárdalos, porque no son de aquí, pero te pido que los cuides, que los guardes, ¿sí?
Entonces está Jesús intercediendo y nos está enseñando a interceder a nosotros también, a ponernos en la brecha, a ponernos allí delante de nuestros hermanos, pidiéndole a Dios misericordia, ¿sí? Moisés muchas veces se tuvo que parar delante del pueblo y pedir misericordia porque Dios lo quería, no sé, exterminar a todos. Cuando allí se pusieron a danzar frente al becerro de oro, es una de las partes donde el Señor dijo, bueno, los liquido todos, y Moisés se pone en el medio como intercesor por el pueblo. Gloria a Dios, y el pueblo siguió adelante, ¿no? ¿Recuerdan cómo Abraham intercedió para que no cayera fuego sobre Sodoma y Gomorra mientras iba caminando con el ángel? Y iba allí intercediendo, y si hubiera 50 justos, ¿destruirías a toda la ciudad? No, si hubiera 50 justos no, y si hubiera 40, y si hubiera 30, al final de cuentas no había nadie justo, ¿no? Entonces bajó fuego del cielo, pero la parte intercesora estaba allí. Yo quiero que usted entienda que el intercesor es aquella persona que se pone delante del problema del hermano y pide a Dios por él, por ese problema, ¿sí? ¿Sí? Amén. ¿Estamos hasta ahí? Hay una oración por justicia divina. Esta oración se encuentra regularmente en los salmos, por ejemplo, Salmos 7, Salmos 55 y Salmos 69, si usted quiere anotar. Se utilizan para invocar el juicio de Dios sobre los malvados y así vengar a los justos. Los salmistas utilizan este tipo de recurso para enfatizar la santidad de Dios y la seguridad de su juicio. Yeshua nos enseña a orar la bendición sobre nuestros enemigos, no la maldición, ¿sí? O sea, lo que uno dice cuando le pasan cosas, dice, Señor, extermínalos, ¿no? No, pedimos el juicio a Dios, ¿no? Que Él sea justo, con el litigio, que sea justo con el que nos hizo daño y que sea justo con nosotros también, ¿sí? Pero Jesús dijo, aún amad a vuestros enemigos. Dios es justo, es justicia, así que va a justiciar. Pero nosotros no tenemos que señalarlo y decirle a este, ¿no? Porque con un dedo señalamos y dice que con tres nos señala a nosotros, ¿no? Tenemos que cuidarnos porque con la vara que medimos también seremos medidos. Entonces nosotros no podemos sentarnos en el silloncito del juez. Ya hay un juez justo y es nuestro Dios. ¿Amén? Ya hay un juez justo. Y Jesús enseñaba estas cosas. Ojo, que el Señor hace justicia. Podemos pedir por justicia al Señor. Pero ojo, no maldigan. Aún amen a sus enemigos. Y esto es muy difícil de entender y muy difícil de hacerlo. Es verdad. Porque una persona que nos hizo mucho daño, una persona que nos hirió, una persona que nos odió, que nos robó, ¿cómo poder amarla, no? Pero dice el Señor que tenemos que hacer así. Y tenemos que lograr, tenemos que tener un corazón como el corazón de Jesús, que estaba clavado en la cruz. Y le escupían, le gritaban groserías, y sin embargo, él clavado allí, casi muerto, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en esto tenemos que tomar conciencia que los que nos hacen daño, siendo hijos de Dios, no están sabiendo lo que hacen. Están manejados quizás por algún espíritu, están manejados por el infierno mismo, están manejados por la maldad de sus propios corazones, ¿sí? Sus propias concupiscencias, como dice la Escritura, sus propias maldades, el odio, el rencor y todo lo que han sufrido, los trasladan hacia el otro, ¿no? Y el enemigo es muy hábil para manejar esas personas y que nos odien, pero nosotros no podemos sacar eso del corazón, porque nosotros no tenemos odio en nuestro corazón, tenemos que tener el amor de Dios. ¿Amén? Tenemos que tener el amor de Dios. Y eso es lo que tiene que prevalecer. Y así como Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen, lo estaban matando. A nosotros que nos hacen cosas muchas veces, poder decir también, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y perdonarlos nosotros también. Aunque no salgamos con ellos abrazados, no es el hecho. Es perdonarlos para que no quede nada en nuestros corazones. ¿Amén? Y hacer como Jesús dijo que teníamos que hacer. Aleluya.
La Biblia también habla de orar en el Espíritu, 1 Corintios 14, del 14 al 15. Y oraciones cuando somos incapaces de pensar en las palabras adecuadas. Romanos 8, 26 y 27, donde dice: en aquellos tiempos el Espíritu mismo intercede por nosotros. Miren, hay oraciones, orar en el Espíritu, hay oraciones que son totalmente espirituales. Y cuando yo digo totalmente espirituales, lo digo porque todo lo que hacemos para Dios es espiritual. Pero hay oraciones que ya traspasan nuestro pensamiento y pasan a lo espiritual completamente. Y algunas veces el Espíritu Santo mismo, que mora en cada creyente, intercede por nosotros ante el Padre. Porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo pedir, o pedimos mal, o no entendemos, y el Espíritu Santo intercede por nosotros a través de nuestras vidas también. Esto es importante, hermanos. Orar en el Espíritu, le decía el apóstol Pablo a los Corintios. Orar en el Espíritu. Y a los romanos prácticamente lo mismo. La oración es una conversación con Dios. ¿Quién no lo sabe esto, no? Y debe hacerse sin cesar. No sin cesar. Sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estar continuamente orando. ¿Cuántas horas, pastor? Las 24. ¿Cómo hace? No sé. Cuando duermo pienso que debo estar más cerca de Dios. No sé, por ahí no. Pero mientras esté despierto, todo mi andar tiene que estar en una relación íntima con Dios. Por eso orar no es solamente me pongo de rodillas y hablo, sino que oramos en el Espíritu, ora nuestra alma, oramos con nuestro corazón, oramos con nuestra mente, oramos con palabras, oramos de todas maneras, oramos por nosotros, oramos por nuestro amigo, por nuestro vecino, por nuestro familiar. Oramos, intercedemos, pero la comunión con Dios tiene que estar cada vez más fluida y creciendo en nuestras vidas. A veces pensamos que la persona que más ora es la persona que está allí postrada 2, 3, 4, 5 horas seguidas. Y no es la persona que más ora, sino la que más ora es la que está continuamente en relación con Dios. Porque esa persona que está allí postrada, cuando se levanta dice amén y se fue y siguió haciendo su vida. Mas el que tiene una relación íntima con Dios, la oración es como respirar. Respirar, no dejamos de respirar. ¿Alguien deja de respirar? ¿Alguien aprendió a dejar de respirar? Y está acá medio así sin respirar. No podemos. ¿Cuántos segundos pueden respirar, aguantar? 30 segundos, 1 minuto, no sé. Récord, 2 minutos, no sé cuánto puede llegar a ser de estar sin respirar. Pero usted necesita orar cómo respirar. Amén. Gracias, amén. Entonces, tenemos que aprender y hacer este ejercicio. Y ahora quiero llevarlos un poquito para que sepan cómo es la oración, ¿sí? En el judaísmo y en el islamismo, ¿no? Junto al cristianismo, son las únicas 3 religiones monoteístas que creen en un solo Dios. Bien, entonces, a ver, vamos a comenzar con el Islam. Vamos a comenzar allí, la oración. Dice el significado y la importancia de la oración. Se llama salat. Salat. La oración salat es considerada en el Islam como el miraj del musulmán, es decir, el camino de acercarse a Alá. Nosotros decimos a Dios, ¿verdad? El camino para acercarnos a Dios. Fíjese usted que nosotros oramos y nuestra oración también es como un camino, como un encuentro con Dios. Eso no es así. Es así. Porque nosotros estamos orando aquí a Dios, entonces de alguna manera nos vamos alejando de las cosas mundanas y nos estamos acercando al Señor con nuestras palabras, con nuestra oración. Entonces, fíjense ustedes que para el Islam la oración
Es lo mismo que para nosotros. Tiene el mismo sentido. La oración, que significa rezar también, hacer la ibada, adoración, pedir ser perdonado y suplicar a Alá, ¿no? Se expresa con la palabra salah en árabe. Rezar significa al mismo tiempo inclinarse ante la grandiosidad de Alá, mostrar la servidumbre y como palabra significa el lazo. La oración salat es considerada en el Islam como el miraj del musulmán, es decir, el camino, acercarse al gran creador y el camino para ascender ante su presencia. Si yo cambio y yo digo la oración es el camino que nos hace encontrarnos con nuestro Dios, y les digo lo mismo, pero les cambio Alá, le pongo Dios, y le cambio esas palabras por adoración, por oración, y ustedes dicen amén. O sea, fíjense ustedes que no estamos tan lejos del pensamiento con respecto a la oración de los que tienen los musulmanes. Y para el musulmán es muy importante la oración. Yo no sé si usted vio películas, porque aquí quizás usted no conoce a algún musulmán, pero usted seguramente vio alguna película, como ellos se inclinan, se arrodillan y oran, ¿no? No importa lo que están haciendo, cortan lo que están haciendo para orar. ¿Es verdad o no es verdad? Para hacer sus oraciones. Miren, dice, la oración es la forma más concreta de la orientación de todos los profetas hacia Alá, hacia Dios. Son 5 oraciones al día que hacen. Yo me puse a averiguar un poquito, digo, ¿cuánto orará esta gente? ¿Como nosotros? ¿Como la iglesia? Porque la iglesia preguntamos, si yo les preguntara íntimamente a cada uno, ¿no? Lógicamente no lo vamos a hacer público, y le preguntaría, hermano, hermanita querida, delante de Dios, con sinceridad y verdad, ¿cuánto tiempo le dispones a la oración por día? ¿Cuántas veces oras? Y la mayoría me va a decir, bueno, yo oro, la mayoría, no digo que sean todos, oro en el almuerzo, oro en la cena, porque doy gracias por la comida, y a veces cuando no me duermo de noche. Y son oraciones muy largas, no son oraciones recortitas. Esto es la mayoría, ¿verdad? Ahora, si yo estoy hablando que la oración es como nuestra respiración, es que el encuentro con Dios, es que muchos de nosotros tenemos que analizarnos y decir qué lejos estoy de Dios. Hay un hermano que la vez pasada, es un hermano de otra iglesia, que vino y me dijo, pastor, yo necesito que usted ore porque usted está más cerca de Dios, ¿no? Escuchamos muchas veces eso, vos que estás más cerca de Dios, ¿no? Por lo menos a mí me lo dijeron muchas veces, ¿no? Yo tengo que decir, mirá, yo no estoy más cerca, yo estoy a la misma distancia, nada más que quizás estoy más acostumbrado a charlar con Dios y a comunicarme con Él. Por ahí soy más directo, no tengo que dar tantas vueltas, pero en realidad estamos todos a la misma altura. ¿A qué altura? A la altura de una oración sincera, ¿no? Dios está en todo lugar, Dios nos escucha siempre. No es que cuando está escuchando a alguien no nos escucha a nosotros, no, nos escucha a todos, amén. Pero fíjense ustedes, los musulmanes tienen 5 oraciones por día. Si nosotros tuviéramos 5 oraciones por día, les aseguro que seríamos mucho más espirituales. Seríamos menos carnales y más espirituales, más poderosos en Dios, para destrucción de fortalezas, gloria. Los musulmanes rezan al alba, o sea, antes del amanecer, al mediodía, a la tarde, al ocaso y por la noche. Los musulmanes rezan en obediencia a Dios debido a que creen que Dios creó la humanidad con el objetivo de que lo adoremos. ¡Wow! No es lo mismo que nosotros. Para que ellos hemos sido creados para la alabanza de su gloria. ¿No dice la Biblia esto? Ellos hacen lo mismo. Por ahí están mal enfocados con su Dios, ¿no? Alá no es nuestro Dios, pero tienen la misma raíz en Abraham,
Después algún día lo vamos a estudiar bien cómo salieron las ramificaciones. Pero todo lo que hablan con respecto a la oración también es para nosotros un ejemplo, porque nosotros tenemos que hacerlo. Porque esto es totalmente también para nosotros real y bíblico. Qué increíble que los musulmanes, que sabemos que no es lo verdadero, nosotros sabemos, hagan tanto hincapié en la oración y respeten tanto orar a Dios. Y nosotros, que supuestamente tenemos la verdad, caminamos en la verdad, tenemos cada uno de nosotros una Biblia, tenemos mínimo una Biblia, tenemos comentarios bíblicos, tenemos varias versiones, tenemos a Jesús en nuestros corazones, a Yeshua que hizo la obra en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, y tenemos todo, tenemos el Espíritu Santo derramado con poder desde Pentecostés sobre todos nosotros. Y entonces, ¿qué? ¿No tendríamos que ser mucho más poderosos en oración? Sin embargo, no oramos, por lo menos no lo suficiente. No es una crítica, sí es una crítica, pero no es para que usted se entristezca, sino para que tomemos ejemplo y cambiemos. Decimos, nosotros tenemos la verdad, pero en la práctica los demás nos pasan por arriba. A veces decimos, hay que luchar porque los macumberos y los de acá y candomblé y qué sé yo, están haciendo brujerías y los brujos están ayunando y están haciendo esto y están haciendo lo otro. ¿Y cómo lo hacen? 24 horas al día. Y hacen trabajos y hacen esto y hacen lo otro. Y la iglesia ora 15 minutos. ¡Wow! Impresionante, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No es que todo sea eso, pero si hacemos un promedio entre los que más oran, ¿no? ¿Usted sabe hacer un promedio? ¿No? Por ejemplo, si acá, no sé, supongamos que vengan 50 personas a la iglesia, y entonces hacemos un promedio entre los que oran, no sé, máximo, no sé, vamos a poner un máximo de 5 horas por día, ¿no? Hay uno que dice, yo oro 5 horas, bueno, bárbaro, uno de 5 horas. Después hay uno de 1 hora, 2 de 1 hora. Y después empezamos a sumar los 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos y todo lo demás. Nos va a dar un promedio aproximado de 30 minutos, 40 minutos. No nos va a dar mucho más que eso. Mientras el enemigo no descansa. Y mientras otros, con otras creencias, oran mucho más que nosotros. Entonces la iglesia, ¿cómo va a levantar poder del cielo? Queremos ver milagros, queremos ver prodigios. Sí, yo vamos a poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero muchas veces, hermano querido, ponemos las manos sobre los enfermos no sanan. Decimos, lo que pasa es que el enfermo no tenía fe. Porque, claro, tampoco le podemos echar la culpa a Dios. Porque si Dios lo dijo, se tiene que cumplir. Y nosotros no nos vamos a avergonzar. Entonces decimos, no, lo que pasa es que el enfermo no tenía fe. Como si necesitara fe el enfermo. Algunas veces, pero no siempre. Amén. Estas son las oraciones de los musulmanes, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y el judaísmo tiene varias oraciones también. Bueno, vamos a ver un poquito lo que dice. El rezo, el judío habla más que de oraciones, de rezos. No es que la oración no figure, sino que hay unos rezos estipulados, oraciones estipuladas ya, las cuales repiten. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el rezo, ¿no? Dentro del judaísmo? Es una costumbre, una necesidad, una obligación. ¿Cuál es el sentido del mismo y a quién se le reza? La verdad es que el rezo es distinto para cada persona y en cada grupo. Uno puede rezar por miedo, por felicidad, por tristeza, por angustia, por necesidad, por compromiso, por placer o por una obligación autoimpuesta. Se puede rezar meditando, hablando, en grupo, solo, con libros, sin nada.
En fin, hay muchas formas, cada cultura y religión lo ha definido de distintas formas. En el judaísmo el rezo se le llama tefilá, lo hablamos la vez pasada, parte del principio de que hay una relación continua e inalienable entre Dios y el hombre. ¿Amén? Esto es para nosotros también. Una relación continua, ¿escuchó? Continua. Básicamente, en lo que consiste el rezo es en hablar con Dios. Todo aquel momento en que tomas conciencia de que estás parado frente a Dios, realmente no necesitas mucho más para rezar, pues estás desnudo en un bosque, perdido y solo con tu cuerpo, pero tu boca puede orar. Amén. No importa cómo estés, no importa si tenés o no tenés, tu boca puede orar. Lo único realmente importante del rezo en el judaísmo es la kavaná, que es la intención con la que haces el rezo y el estado mental en que entras en ese rezo. Para crear este estado en los rezos judaicos a veces se usan movimientos como agacharse, dar 3 pasos hacia adelante y hacia atrás, moverse rítmicamente, entre otras prácticas que se han vuelto costumbre. Yo lo expliqué muchas veces, está de acá, ¿no? El judío y está de ahí, algunos hacen así, otros van para atrás, van para adelante, otros se agachan, bueno, cada uno tiene su forma. Sin embargo, es importante resaltar que lo más importante del rezo es que la persona genere cercanía con la divinidad. O sea, lo importante de nuestras oraciones, es nuestra cercanía con Dios. Eso no es así. Yo quiero un Dios cercano, no quiero un Dios lejano. Por eso cuando oramos como un Dios personal, el que puede escucharnos y que está atento a lo que estamos hablando. Por eso lo importante es la comunicación. Ahora, usted ve estas cosas y dice, es igual a nosotros. ¿Cómo puede ser? Y la explicación es muy sencilla. Porque el cristianismo sale del judaísmo. La oración no fue un invento cristiano. ¿Me entienden? No es un invento cristiano la oración. Viene del judaísmo. Lo que pasa es que después que fue pasando el tiempo, fue mutando muchas cosas y como la iglesia se fue alejando cada vez más de sus raíces hebreas, se fue alejando, fue perdiendo las bases esenciales para una buena oración. Que el judaísmo la tiene, lógicamente. Ahora, no digo que los judíos lo tengan, el judaísmo la tiene, porque es en base a la palabra de Dios. No los judíos, porque muchos aprendieron a hacer cosas después que no están en la Escritura, que pueden ser tomadas buenas o no, pero las que son bíblicas, las tenemos que hacer. Amén. Las tenemos que hacer. Bueno, a ver, algunas oraciones. A ver si el islamismo tiene 5, ¿verdad? Dijimos 5 por día. Vamos a ver más o menos cuántas puede llegar a tener el judaísmo. Yo no las anoté, pero Berajot son fórmulas muy particulares que se utilizan para agradecer a Dios. Son cortas, la gran mayoría no son más extensas que una oración. Por su corta longitud se usan de diferentes formas. Muchos de los rezos largos las incluyen y aparte se dicen en momentos de día o del año particulares. Por ejemplo, para bendecir una fruta antes de comerla, para santificar las fiestas, para cuando uno cumple una mitzvah o un mandamiento específico, ¿no? Para cuando ve algo lindo, algo bello, cuando alguien se casa, entre muchas otras que van desde momentos cotidianos hasta momentos muy especiales. Esas son las Berajot. De mañana a noche vamos a ver la estructura de los rezos en el judaísmo rápidamente, porque si no les voy a complicar la vida, ¿no? Bueno, se llaman Berajot en el plural, Berajá en el singular, porque empieza con la palabra Baruch, que significa bendito y todo lo demás. Aunque no es justamente la palabra bendito, se toma como bendito, porque no hay una palabra en español que exprese lo que significa Baruch. Siempre la mayoría de las oraciones judías para bendecir los alimentos y todo lo demás comienzan con Baruch. Baruch atah Adonai, ¿sí? Bendito eres tú, Dios del universo, ¿no? Entonces,
Siempre empieza con Baruch y se traduce como bendito, pero es lo que en el Islam también lo dijeron, que significaba el rezo, que significaba como un acto de reverencia delante de Dios. Cuando uno dice Baruch en hebreo, traducido como bendito, no es bendito en realidad. Es porque en realidad Él es bendito. Yo no lo puedo bendecir a Dios en realidad. Yo puedo decir que Él es lo que es. Y me quedo corto siempre porque no puedo saber ni siquiera lo que es, ni entender lo que es. Pero cuando se le dice bendito, nosotros decimos bendito, en el hebreo original dice Baruch, y Baruch dice postrarse, reverenciar a este Dios. Es como un acto de reverencia, ¿no? Es mucho más allá que decirle, tú eres bueno, y sabemos que es bueno, que es fiel y todas esas cosas, ¿sí? Y Él lo sabe, pero cuando dice Baruch, es como que inclino mi alma delante del Señor. Es importante. Es importante. A veces decimos palabras que no terminan de expresar todo lo que quisiéramos expresarle a Dios. Por lo menos a mí me pasa. Bueno, está la oración Birkat Hamazon, que es un rezo que se hace después de haber comido cierta cantidad de pan. Se hace para agradecer a Dios por la comida consumida. Se invita a hacerlo en grupo, por lo cual favorece que la familia tenga una sobremesa. Y consiste en 4 bendiciones. Birkat Hazan, la bendición de la comida. Birkat Haaretz, que es la bendición de la tierra. Después está, ¿cuál otra más? Birkat Yerushalayim, que es justamente la bendición de Jerusalén. Y está Birkat Atov y Ha-Maitiv, que es la bendición por el bien, ¿sí? Y también por la llegada del Mesías, de que nosotros también estamos esperando, ¿no? Que vuelva, gloria a Dios. Después está Kiryat Shema. Es una de las 2 plegarias que explícitamente aparecen en la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Literalmente dice que lo recites al levantarte y al acostarte, o sea que tienen esta oración también al levantarse y al acostarse, ¿sí? Consta de Deuteronomio 6, 4, 9, Deuteronomio y otros pasajes más. Declara la unicidad de Dios, el amor que expresa la creación, la importancia de la acción humana y la obediencia a los mandamientos divinos. Luego está Amidá Shemón es rey. Es el rezo central de los servicios. Su nombre es Amidá, parado. Se refiere que generalmente se recita de pie. Shemoné es rey, que significa 18, se refiere que es un rezo compuesto de 18 plegarias. Va sumando las oraciones, ¿sí? Posteriormente se agregó una plegaria más. Sin embargo, el rezo conservó su nombre de 18, ¿no? Las 19 plegarias se dividen en 3 grupos. Primero está compuesto de 3 bendiciones, donde se reconoce la grandeza de los patriarcas, la santidad de Dios y su grandeza. El segundo grupo está compuesto de 13 peticiones en las que se encuentran deseos personales como pedir por salud, conocimiento, redención, así como deseos por el pueblo, como pedir por la restauración del templo, la llegada del Mesías, el regreso de la divinidad de Jerusalén y el bienestar del pueblo de Israel, entre otras. El tercer grupo es de agradecimiento, son 3 plegarias de agradecimiento a Dios por escucharnos y por hacer paz en el mundo. O sea, si usted empieza a anotar todas las cosas que tienen, y anota todas las oraciones, usted dice, bueno, yo voy a poner mi listado de oraciones acá que oro todos los días, y va a quedar avergonzadísimo, me parece, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la oración como costumbre, porque la tomamos como un acto que nos cuesta, porque tengo que ir a orar, y pareciera que ir a orar significa que yo tengo que, no sé, hacer un esfuerzo, como dice, ¿cuánto les gusta ir a trabajar? Y algunos levantan la mano por compromiso, pero a algunos les gustaría tener la plata sin trabajar, y la mayoría, por ejemplo, ¿no? Amén, dicen acá. Bueno, que es así. Entonces, cuando uno dice ir a orar, pareciera que yo tengo que trasladarme a algún lugar y tengo que hacer un esfuerzo y tengo que ver cómo acomodo todas las cosas para que cuando me vaya a orar no tenga problemas. En cambio, la persona que toma la oración como una respiración y un contacto con Dios continuo, esa persona está orando continuamente, no tiene que ir a orar, ya está orando, ya está en comunión con Dios.
Y es que tenemos que hacer otras cosas, pastor, no podemos estar orando todo el tiempo. Tu cabeza tiene que estar con el Señor siempre. Aunque estés trabajando, gracias Señor por lo que estoy haciendo. Gracias Señor por la fuerza que me das. Mira qué fuerza tengo, papá, que me diste. Y puedo abrir el portón con una mano. ¿No? El portón pesa bastante, ¿no? Bueno, y esas cosas simples. Gracias Señor porque me das el privilegio de, wow, en medio de tanta pandemia, tanto virus, estar tan bien. Y eso que no soy ya jovencito. Las mujeres, Gracias Señor porque me diste la sabiduría para hacer toda esta comida y tenía 2, 3 pavadas nada más. Y sin embargo me hiciste hacer una comida que están todos enloquecidos con lo que cociné, ¿no? Y yo creo que tenemos tanto para agradecer a Dios y para estar continuamente hablando con Él, que nunca nos tendríamos que sentir solos ni deprimidos, todo lo contrario, tendríamos que estar con todas las pilas cargadas. Yo creo que uno de los secretos del apóstol Pablo justamente era ese, ¿no? El tener una comunión tan hermosa con Dios, que él podía enfrentar a todos sus enemigos, aquellos que se lo oponían. Ustedes vieron las cosas que tuvo que pasar el apóstol, porque tenía una relación íntima con Dios, no porque tenía un séquito de soldados que lo apoyaban, sino porque tenía una confianza absoluta en Dios, que la da a través de la oración, a través de la comunicación directa. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, tener una comunicación directa con Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que lograr. Así que bueno, tenemos ahí saluditos seguramente para los que están en internet. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? No sé si habrá preguntas. Ahora vamos a entrar en el tema de las preguntas. Gloria a Dios. Con respecto a lo que estabas hablando de la oración de los musulmanes, ¿no? Nuestra consuegra Edith nos mandó, así que manda saludos aparte, y decía que ella le tocó estar en el avión con un musulmán donde se puso a orar. Y en el avión le pidieron que no continuara con su oración, como quien dice, lo retaron, pero él no hizo caso, él siguió en su momento de oración y hasta que no terminó no dejó de hacerlo. Así que yo le decía, justamente le comentaba a Edith, digo, que ellos eran muy firmes en sus convicciones y son muy constantes en sus tiempos de oración y sus momentos que tienen para Dios, y que uno debería imitar eso, ¿no? De ser constante, de ser fieles, de no importa dónde estás. Por ahí uno va en el avión y dice, no, que me voy a poner a orar en el avión, y bueno, sin embargo, esta persona no le molestó, no le importó dónde estaba, él tenía el compromiso de estar orando y allí se puso a orar, ¿no? Uno poder tomar esos ejemplos también. Así que bueno, de paso saludo a mi consuegra Edith que nos está mirando. Así que bueno, tenemos varios saluditos. Tenemos gente de Mar del Plata que está conectada, tenemos a Vero, mi amiga de allá, y a Clarita Méndez también, que están de Santa Clara del Mar. Un beso grande para cada una de ellas que están ahí conectadas y están compartiendo con nosotros y viendo. Y después tenemos acá Fernando Lescano, dice: buenas noches, solicito oración para mí y mi familia, que Dios los bendiga mucho. Así que bueno, estaremos orando por Fernando Lescano también y su familia. Después a Noé González, que manda saludos también. Después tenemos a Zulema Muscatelli desde Virreyes, que está mirando, así que manda muchos besitos. Bueno, Teresa Raffo, que manda saludos, a Julia. Después tenemos a María Dualde también, que está mirando, a Jonathan Silva, a Pablo, a Soledad, a Silvia Méndez, que están todos ahí conectados. Así que bueno, un beso grande para cada uno de ellos. Y Leticia también, que mandó bendiciones, y están todos ahí muy atentos a la oración, a esta predicación, a esta enseñanza de esta tarde, que preguntan sobre la oración. Entonces, y me preguntaron que dice si era lo mismo orar 10 minutos que una hora. Bueno, a ver, no es lo mismo. No puede ser lo mismo. A veces los 10 minutos alcanzan, pero hay un lugar donde Jesús enseña esto, y me gustaría que usted vaya, a ver si lo tenemos por aquí. Mateo capítulo 26.
esto vamos a contestar. Y dice así: entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces le dijo: quédense aquí y venen conmigo, porque siento que en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Mire, usted está hablando de una hora. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación, ¿no? Y después dice, bueno, a decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez. Y bueno, luego cuando volvió se encontró durmiendo, ¿no? El versículo es Mateo 26, y yo leí desde el verso 36 hasta el 40. Y después el 41 dice, bueno, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Entonces, yo puedo suponer esto, que vamos a poner un poquito también la experiencia personal, porque cuando yo me dispongo a orar por algo específico y trato de buscar un lugar de oración donde no sea interrumpido, y me pongo a orar, aunque estoy continuamente orando, 10 minutos, no puedo como aquietar mi mente de todos los pensamientos y todas las acciones que venía haciendo. No me alcanzan 10 minutos. En 10 minutos no puedo estar lo suficientemente espiritual y cerca de Dios, para que se entienda, para poder entablar una conversación de ida y vuelta. Jesús les dice una hora, y yo creo que hay algo en esto. Podría haber dicho, no han podido orar, no han podido tener una larga oración, pero dice una hora, y yo me tengo que sujetar a lo que el maestro nos enseña. Y cuando dice una hora, dice después, que dice en el 41, a todos nos ha pasado que los pensamientos se cruzan en la oración y estamos pidiendo y por ahí nos olvidamos de que íbamos a orar y nos quedamos ahí y empezamos a orar queremos orar por un niño y terminamos orando por las naciones y nos perdemos y no vamos al grano ni tenemos una comunión íntima, cuando no lo logramos. Pero cuando usted ora una hora, y yo esto lo quiero desafiar a aquel que no lo hizo. Cuando usted ora una hora, usted luego de esa hora entra en un periodo distinto de oración. A algunos les va a llevar menos, a algunos les va a llevar más, pero una hora, usted pasa el periodo de una hora, póngase el reloj, póngase una alarma, lo que sea, o póngase música para orar, que tenga esa longitud de tiempo, y cuando pasa la hora de oración, usted entra en otra etapa espiritual. Usted entra en una fase totalmente diferente, que usted ya no ora esas oraciones repetitivas, esas oraciones, ay, necesito esto, ay, necesito aquello, mira, Señor, que aquel pasa. Es una oración totalmente más espiritual. Es una oración donde ya directamente su espíritu se está conectando con el espíritu del Señor. Y muchas veces hasta el Espíritu Santo, como hablábamos, intercede por nosotros. A veces hasta con gemidos indecibles. Entonces tenemos que llegar a una dimensión de oración mucho más allá de lo que la carne muchas veces nos retiene. Queremos orar porque el espíritu siempre está dispuesto,
Dice la Escritura, siempre estamos dispuestos a orar. Decir, vamos a orar, amén. Tenemos que orar. Y pero después ya nos decaemos. ¿Y hasta cuándo van a orar? Pero cuando usted ore al Señor, trate de tener ese tiempo, o hacérselo el tiempo, para que su oración sea indefinida en el tiempo. Que una vez que usted pase esa hora, ese límite horario, en los cuales quizás pueda caer en una tentación de dejar o que se le crucen cosas en la cabeza, y pueda entrar en esa dimensión espiritual, esa dimensión del espíritu, donde usted no solo va a dejar muchas veces de hablar, que eso es lo principal, para escuchar la voz de Dios. Porque es horrible hacer un monólogo. Es hermoso tener un diálogo con el Señor. Y cuando usted está allí en el Espíritu, Señor, va a llegar un momento que ya no le va a interesar pedir nada, porque en la presencia de Dios usted está completo. No va a sentir necesidad. Es hermoso, hermano, es una experiencia. Yo lo animo de todo corazón para que lo haga. El que no lo experimentó, que lo experimente. Y aquel que lo experimentó y dejó de experimentarlo, que vuelva. Es el momento donde Dios te ministra, donde toca tu corazón, donde quita toda esa dureza, donde vos no querés salir de ese lugar. Te olvidaste si hace frío, si hace calor. ¿Por qué? Porque ya entras en una dimensión que perdés el tiempo y el espacio, porque estás y lo único que querés es estar con Dios. Es el Espíritu mismo delante de su presencia. ¿Quién no quiere estar en ese lugar? Porque en ese lugar vamos a estar por siempre, aleluya. Y tenemos que empezar a conectarnos con Dios. Si tu oración es solamente para agradecer por la comida, hermano, yo te animo a que empieces a cambiar. Toma el ejemplo de los musulmanes, si querés, en cuanto a la obediencia, a la perseverancia, a la testarudez, que lo tengo que hacer aunque esté volando, aunque esté en un baño, llega la hora y ellos se arrodillan allí y oran. O la de los judíos también, que llega el momento y dice, bueno, ahora toca tal oración, y se ponen a hacer la oración. Y la oración es la vida de cada uno de los creyentes. Nuestro espíritu cada vez se vuelve más débil, por decirlo de alguna manera, y nuestra carne se hace cada vez más fuerte cuando dejamos de orar. La oración es nuestra respiración, es el hablar con el Padre Celestial, estar en contacto con Él. Es nuestro dueño, nuestro hacedor, y a quien vamos. Dice que nuestro cuerpo, cuando ya cerramos nuestro ojito, que dice que el polvo vuelve al polvo y el espíritu a quien lo dio. Amén. O sea que volvemos a Él. Gloria a Dios. Tenemos que empezar a sentir su presencia en las oraciones. A veces queremos y venimos a la iglesia y decimos, yo quiero sentir la presencia de Dios en la iglesia. En la iglesia podés sentir la presencia de Dios, pero no necesitas venir o ir a algún lado para tenerlo, sino que vos podés hacerlo en tu propia casa también para comunicarte con Dios. En la iglesia venimos a adorarle, venimos a exaltarle, venimos a aprender para corregir nuestros actos, para ser guiados. Pero cuando nos toca estar en nuestra actividad de todos los días, es personal lo que nosotros tenemos que tener con Dios. Ya no es corporativo, es personal, es el Señor y soy yo. No hay nadie más, es el Señor y yo. El que te llamó, el que te limpió, el que entregó su único hijo para que vos puedas llegar a Él y pueda decirte, el Padre pueda decirte, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Gloria al Señor. Pero que fue un hijo que no se comunica con papá, ¿verdad? Debemos comunicarnos más, debemos orar más, pero tratar de tener oraciones consentidas, ¿sí? Quizás no oraciones religiosas, y bueno, nuestras oraciones religiosas son de la comida. Esas son religiosas.
Esas todas las tenemos, ¿no? Mal o bien, se repite muchas veces. A veces no, automáticamente decimos, orar por la comida, sí, y sacamos una oración siempre igual. Porque nos cuesta hasta pensar que puedo orar diferente en la comida, porque hay que orar por los alimentos, ¿sí? Bueno, que Dios bendiga los alimentos. Pero cuando nosotros queremos estar en una relación con Dios y queremos que Dios nos hable, no podemos tirarle una catarata de cosas, levantarnos de la oración e irnos. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor, a callarnos nosotros y a aprender a escuchar la voz de Dios, porque Dios siempre nos habla. Dios siempre nos habla. Aleluya, gloria al Señor. Así que bueno, yo creo que es buen momento, la hora ha pasado y es buen momento para dejarlo ahí, ¿no? Para dejarlo ahí. Ahora, los que están aquí, no sé si habrá otra pregunta de los que están conectados. Bueno, saludos para Jessica y para Tamara y su familia. Sí, bueno, allí están los saluditos. Y alguno de aquí que quiera alguna pregunta que tenga allí, algo que le esté dando vueltas con respecto a la oración. Estamos aquí. ¿Está todo bien claro? ¿Sí? ¿Bien clarito? ¿Sí? ¿Vamos a practicar más? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Así que bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Luego vamos a estar adorándole. Vamos a adorarle al Señor. Así que nos vamos despidiendo de los que están allí en sus casas y diciéndoles que se animen también a orar más, a tener más comunión con Dios. Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Y bueno, animarlos que todos los miércoles, los viernes y los domingos estamos allí. Le hemos pasado los horarios también. Así que yo creo que pueden seguirnos y pueden venir aquí a la iglesia. Tenemos permitido en este lugar hasta 40 personas, tenemos permitido en esta primera etapa del aislamiento, con barbijo, con métodos allí de protocolo por esta pandemia, pero gracias a Dios aquí en Paysandú podemos seguir teniendo las reuniones. Así que oremos también por esto, ¿sí? Así que cerramos nuestros ojos y damos gracias al Eterno. Aleluya. Bendito Padre Celestial, Dios de toda gloria, Dios poderoso, te damos gracias, porque tú eres el único Señor a quien podemos obedecer y a quien podemos seguir y a quien vamos, Señor, con nuestras oraciones. De venir a adorarte, de venir a aprender, Señor, y tú has permitido todas estas cosas. Tú has permitido que estemos aquí, Señor. Y tú has permitido que mucha gente también, del otro lado, que no puede acercarse, que está lejos, que está quizás en otro país, Señor, también pueda verlo a través de internet. Señor, te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, Señor, que tú puedas obrar, Señor, sobre cada necesidad de tu pueblo. Y que podamos aprender a poner por obra cada una de tus palabras. Bendice, Dios, líbranos de todo mal, Señor, y provee todo lo que nosotros necesitamos conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Te damos gracias porque una vez más estamos aquí, Señor, y estaremos porque esa va a ser tu voluntad hacia nosotros, que estemos siempre aprendiendo cerca de ti, Señor. Bendecimos, Señor. Bendecimos, Señor, a los que están cerca y a los que están lejos. Bendecimos cada hogar, cada familia, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Gloria a Dios. Dale tu mejor aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a adorarlo.